Entonces vamos a iniciar y nuevamente les digo bienvenidos y estemos dispuestos hoy a aprender. Antes de comenzar, los invito a que hagamos una pequeña oración para que Dios nos acompañe en este momento. Padre de los cielos, hoy venimos delante de ti para que nos enseñes, para que nos formes a través de este curso, Dios. Queremos entender qué es la oración, cómo poder nosotros encontrarnos contigo, comunicarnos de manera efectiva y creadora. Por eso te entregamos este curso, te entregamos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el indicador de desempeño. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cuál es el objetivo de esta primera clase del curso? Herramienta poderosa. La oración como herramienta poderosa. Hay que reconocer entonces, objetivo, reconocer la oración como factor esencial en el desarrollo cristiano para que tengamos una vida con sentido, una vida con felicidad. Recordemos que el Señor Jesucristo nos invitó y nos dio una promesa maravillosa. Nos invitó a que le recibiéramos en su corazón y nos dejó una promesa que dice que vamos a tener con Él una vida rica, una vida abundante, una vida llena con sentido, una vida con felicidad. Por eso es importante reconocer entonces la oración como parte fundamental del cumplimiento de esa promesa. Como exploración sabemos que los seres humanos, aquí dice, los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos. Usted y yo sabemos que nuestro ser está compuesto por 3 áreas importantes: espíritu, alma y cuerpo. Aquí más adelante les tengo, por ejemplo, este esquema. En este esquema podemos ver que Dios se comunica con nosotros a través de un área espiritual. También hay una comunicación en un área o dimensión psicológica con otras personas, y también hay una interacción o una comunicación sensorial con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea. De esta manera podemos entonces reconocer que el ser humano es un ser humano diseñado por Dios para comunicarse con los demás. De manera que si no nos comunicamos, vamos a tener una necesidad, vamos a tener dificultades en todas nuestras áreas, ¿sí? En todas nuestras áreas. Entonces debe haber una comunicación constante. El ser humano tiene la capacidad, porque Dios nos dio la capacidad de comunicarnos y tiene la necesidad de comunicarnos. ¿Qué pasa cuando no nos comunicamos? Se generan muchos problemas en nuestras vidas. Cuando no hay una comunicación asertiva, cuando no hay una comunicación efectiva. Por ejemplo, en sus familias, si usted no tiene una buena comunicación con sus hijos, no tiene una buena comunicación con su esposa o su esposo, en el caso de las mujeres, pues habrán allí dificultades. También en el mundo laboral, si usted tiene una empresa y no hay comunicación entre los empleados, entre los jefes, no va a haber un buen bienestar en el grupo. Por eso es importante entender que el ser humano está diseñado de manera especial para comunicarse con Dios, para comunicarse con los demás, para comunicarse con el entorno. Todos deseamos ser entendidos fácilmente, ser entendidos con facilidad. ¿Qué pasa cuando una persona se le dificulta, inclusive aquellas personas que tienen problemas físicos en su boca, en su fisiología, en su anatomía, donde no pueden expresar palabras, inclusive dificultades mentales? Es difícil para esa persona hacerse entender y que le entiendan y expresar palabras para que los demás entiendan. Por lo tanto, hay muchas dificultades. Si nosotros no nos damos a entender de manera efectiva, si nosotros no nos esforzamos para tener una buena comunicación con lo que nos rodea, como ya les dije, con los otros, con Dios, con el entorno, vamos a tener dificultades en nuestro ser y vamos a tener faltantes. ¿Por qué?
porque en este punto dice, somos seres sociales que interactúan con lo que le rodea, interactuamos con lo que nos rodea y necesitamos ser escuchados, necesitamos ser entendidos. Esto es importante aclararlo antes de ver lo que es la oración en sí. Si perdemos la comunicación, perderemos en todas las áreas de nuestras vidas. Vuelvo y repito, si usted no se comunica en su familia, si usted no se comunica en sus negocios, en todo sentido, si usted no se comunica, si usted no percibe su entorno, va a ser complicado y difícil poder tener buen desarrollo en todas nuestras áreas, en nuestra área sentimental, en nuestras emociones van a haber dificultades. Por eso es importante entender que necesitamos darle importancia a la comunicación, ¿Por qué? Porque la oración es comunicarse. ¿Con quién? Con Dios. Entonces terminamos esta pequeña introducción, la exploración del tema de la oración como herramienta poderosa. En segundo lugar, vamos a ver de qué se trata la oración. Por eso he diseñado esta diapositiva que dice el qué de la oración, el qué. Primero descubramos juntos qué no es la oración y descubramos juntos qué sí es la oración. Primero, la oración, como aquí lo dice, no es un ritual, que a usted le digan que tiene que levantarse a tal hora y después orar media hora y al mediodía orar otra media hora y en la noche orar otra media hora y tenerlo como ritual religioso todos los días. No, la oración no es un ritual que nosotros debamos seguir como algo legalista. Si nosotros nos metemos en la oración como algo legalista, vamos a cometer el error que cometían los fariseos, ¿cierto? Los fariseos, aquí hay una imagen, el Señor Jesucristo siempre les exhortaba a ellos y les decía sus verdades sobre cómo ellos oraban, cómo ellos decían orar, cómo ellos hacían la oración simplemente como algo religioso, algo para cumplir una ley, para cumplir una norma. No, la oración no debe ser un ritual, no debe convertirse en nuestra vida en un ritual. Segundo, no es una obligación, nadie te puede obligar a orar, nadie te puede decir que tienes que hacerlo porque yo digo, no. La oración no es una obligación, la oración es algo que surge del corazón, la oración es algo que surge de nuestra propia necesidad de buscar a Dios. Tercero, no es un juego de palabras bonitas, no es un juego de palabras bellas. Aquí retomo nuevamente lo que el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, donde ellos oraban con palabras hermosas y se vestían de lo mejor para que la gente los viera, ¿cierto? Para que la gente los escuchara orar. Entonces es importante entender aquí que no debemos nosotros llenarnos de palabras o decir palabras por decirlas delante de Dios, simplemente para que nos escuchen. La oración es un acto sincero y es un acto privado, es un acto interno de la persona. Cuarto, la oración no es como hablar con cualquiera, ¿sí? No es como hablar con cualquiera. Por ejemplo, hay algunos hijos, hay algunas personas que se expresan a sus padres diciéndole escucho, viejo. No, la oración con nuestro Padre Celestial no es de la forma como yo hablo vulgarmente con los demás. O sea, la oración no es simplemente decir palabras que ya están en el entorno cultural, no. La oración es limpia, la oración tiene que ser una oración que llegue como olor fragante. En este sentido, lo que tenemos que ejercitar es la palabra de Dios y más adelante lo vamos a ver para que entendamos que la palabra de Dios es esencial para nosotros tener una oración efectiva, una oración creadora. No les digo que no pueden hacerlo, sí. Ustedes pueden orar como ustedes quieran, pueden hablarle a Dios porque orar es hablar con Dios. En definitiva, orar es hablar con Dios.
pero que hay que aprender poco a poco, a medida que vayamos practicando la oración, practicando la lectura de la Biblia, que hay palabras agradables para el Señor, hay palabras que son más efectivas y que llegan llegan a los atrios, llegan a la presencia de Dios, pero no podemos comunicarnos de cualquier forma o de cualquier manera. Hay que hacerlo de manera especial, con palabras especiales, para que Dios sea siempre agradado de la oración. Y por último, no es algo que nosotros utilicemos para sentirnos orgullosos. No podemos decir, ay, es que yo oro, y decirle a todo el mundo, yo oro todos los días, estoy orgulloso de orar. No, la oración no es para nosotros vanagloriarnos y nosotros mostrarnos espirituales delante de los demás. Es algo que también cometían los fariseos. Ellos oraban simplemente para mostrarse ante los demás de que eran oradores, de que eran espirituales y de que cumplían la ley. Entonces ya sabemos el no de la oración, qué no es la oración. Ahora pasemos a qué sí es. ¿Qué sí es la oración? La oración debe ser una necesidad como respirar. La oración debe ser una necesidad porque nosotros, como les dije, somos seres sociables, somos seres que deben comunicarse, y nosotros debemos comunicarse y entablar una conversación bidireccional con el Señor. Él nos habla y nosotros también le hablamos. Una conversación solemne, una conversación respetuosa, amigable con el Señor. Es un acto espontáneo, aquí dice, es un acto espontáneo. ¿Qué quiere decir espontáneo? Es un acto que no sale simplemente de pretensiones ni de intereses. Es un acto que se da orgánicamente, o sea, mi cuerpo lo necesita, mi mente lo necesita, mi ser lo necesita, porque lo busca, porque lo quiere sentir, quieren experimentar la oración. Es una experiencia espiritual, no es una experiencia en mis fuerzas, no es una experiencia en mi inteligencia, no. La oración es una experiencia espiritual que se lleva a cabo en la comunión, o sea, en la relación que yo tengo con el mundo invisible, con el ser invisible, con Dios, el Dios invisible, el Dios poderoso, ¿sí? Sabemos que en nuestro entorno hay cosas visibles, pero hay cosas invisibles. En esa oración espiritual, en esa experiencia espiritual como es la oración, nosotros nos comunicamos con el Señor, con Dios. Es un privilegio y un honor tener la oración, es un privilegio y un honor. Un privilegio porque el Señor nos dio ese regalo maravilloso de que le escucháramos, y nuestro intermediario, nuestro puente, nuestro enlace es el Señor Jesucristo. Dios dio la oración al hombre y Jesucristo es el que lleva la oración a los cielos, es el que al final y al cabo es glorificado a través del Padre y a través del Hijo. Es un honor, por lo tanto, y es un privilegio poder tener comunicación directa con el Señor. A partir de que Jesucristo murió en la cruz, nosotros tenemos ese privilegio y ese honor de tener comunicación instantánea con el Señor. Cada vez que le pidamos, cada vez que rogamos, cada vez que nos presentamos delante de Él, nosotros sabremos y entenderemos que somos escuchados por parte de Dios. Y por último, es algo personal para rendirnos delante de Dios. Es algo íntimo, es algo privado, es algo que usted debe amar de manera personal, de manera privada, en su habitación, en su hogar donde usted viva. Apartar un momento especial, un momento tranquilo para orarle a Dios, para hablar con Él de manera íntima, privada, repito. Entonces no es un acto para usted vanagloriarse en lo público, sino es un acto íntimo y privado con Dios. Entonces ya sabemos qué es y qué no es la oración. ¿Listo? Continuamos entonces con lo que viene en este curso. Bueno, en este apartado lo que vamos a estudiar es cuál es el propósito real de la oración. El propósito real, la razón de ser de la oración es glorificar, es exaltar. No tanto es buscar el milagro ni pedir. La razón principal, la razón de existir de la oración es glorificar al Padre,
glorificar a Dios. Es el fin y el objetivo. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, todo lo que yo pido a través de la oración es simple y llanamente un acto de glorificación. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre, nuestro Padre Celestial. Eso lo mencionaba el Señor Jesucristo. Entonces, debemos tener claro que nosotros no oramos simplemente para pedir, que nosotros no oramos simplemente para ver resultados en nuestra vida, para que nos llene de cosas, el Señor nos llene. No oramos simplemente para que el Señor nos llene de cosas, nos llene de peticiones y de entregarle la lista a Dios como una lista de mercado, no. Hay un objetivo, un trasfondo principal, y es darle la gloria a Dios, glorificarlo a Él, sabiendo que Él ya hizo, sabiendo que Él cumple, sabiendo que Él es un Dios de pactos, un Dios de promesas. Ahora vamos a ver cómo la oración y la palabra de Dios están muy ligadas. La oración y las escrituras son inseparables, pues deben ir siempre juntas. En la Biblia se encuentra el lenguaje correcto para una oración efectiva. ¿Sí? ¿Cómo debo yo expresarme delante de Dios? Pues les digo, no se tomen de pronto tan estricto lo que estoy diciendo. Usted puede hablar sin ninguna preocupación de cómo hable, pero sí es importante de que nosotros leamos la Biblia para buscar allí una guía en la oración. Dios nos habla mediante su palabra, porque el Señor nos está hablando a través de la Biblia, de las Escrituras. En la oración nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros a través de la palabra. Nosotros en la oración le hablamos y a través de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, Él nos habla. Entonces es importante, si Él nos habla por medio de la palabra de Dios, y ese es el lenguaje espiritual, entonces nosotros también debemos aprender a hablar en ese mismo lenguaje. Entonces es importante, repito, leer, entender la palabra de Dios, escudriñarla y estudiarla para que nos fortalezcamos y desarrollemos aún más una oración efectiva, una oración eficaz, una oración productiva. Debemos tomar parte de esta comunicación, ¿sí? Es una comunicación bidireccional. El Señor nos habla y nosotros le hablamos. La oración sin palabra se da en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa cuando yo oro y no tengo en cuenta la palabra de Dios? Podemos caer en el error de hablar para nosotros mismos. Podemos caer en el error de hablar en nuestros propios pensamientos y con nuestras propias palabras, buscando nuestras propias cosas, ¿cierto? No buscando glorificar a Dios, sino buscando simplemente llenar nuestro orgullo. Entonces es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Sé que al principio es difícil, aquellos que inician en la vida espiritual, en el desarrollo cristiano, es difícil entender los términos, conceptos que se leen allí en la palabra, pero no es imposible. Siempre cuando practicamos y tenemos por costumbre leer la palabra de Dios y buscamos los significados, vamos yendo poco a poco, entendiendo, y al final se nos hará muy fácil saber todo lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Además ya tenemos muchas herramientas, diccionarios bíblicos, tenemos también otros tipos de traducciones, otros tipos de versiones bíblicas que nos pueden ayudar a un lenguaje más actualizado, más contemporáneo, pero sin salirse de una forma de expresarse, ¿cierto? De una forma de la cual Dios nos habla, por la cual Dios nos habla, una forma llena de solemnidad, una forma llena de respeto. Así es que nosotros también debemos hablar y comunicarnos con el Señor, como la Biblia nos muestra.
La oración afirma los pensamientos de Dios en nosotros. La oración afirma los pensamientos de Dios en nosotros. Si leemos Jeremías 29:11, que por aquí lo tengo, veamos lo que dice. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a ustedes el fin que esperáis. Esos son los pensamientos que Dios tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor tiene pensamientos de nosotros, pero si nosotros hablamos con Él y Él habla con nosotros a través de su palabra, podemos entender qué Dios quiere para nosotros, entender que Dios quiere para nosotros lo mejor, pensamientos de paz y no del mal, porque Él sabe qué es lo que nosotros queremos, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero nosotros necesitamos entenderlo a Él, a nuestro Dios, para saber qué es lo que mejor nos aprovecha y qué es lo que mejor nos viene para nuestro bienestar, ¿sí? Porque a veces pedimos cosas que no son buenas para nosotros, pero nosotros no lo sabemos porque el Señor no nos los puede mostrar debido a que no escudriñamos, no buscamos su palabra. Y en Salmo 119, 108 dice con respecto a que debemos presentarle nuestra oración a Dios como una ofrenda agradable al Señor. ¿Qué dice entonces Salmo 119, 108? Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. O sea, lo que sale de mi boca, todo lo que sale de mi boca, todo lo que sale de tu boca, es una ofrenda, es un sacrificio presentado a Dios. Dios le agrada que tú hables bien, que tú hables como Él nos muestra, como Él nos habla a través de su palabra. Y me enseñes tus juicios, me enseñes tu justicia. Es importante entonces entender que la oración y la palabra van muy unidas, van de la mano para nuestro desarrollo cristiano. Bueno, para finalizar las conclusiones, la oración es el más grande privilegio que tenemos como hijos de Dios. La oración es el más grande privilegio que tenemos como hijos de Dios y la oración siempre debe darle la gloria a Dios. ¿Sí? Es un privilegio, es un honor poder orar, poder darnos, Dios nos dio este regalo maravilloso de la oración, ¿cierto? La oración siempre debe darle la gloria a Dios. Más que pedir, más que buscar milagros, la oración es un acto de glorificar, un acto de presentarle a Dios y exaltar su nombre, exaltar su olor, su grandeza. La oración y la Biblia son inseparables y deben ir juntas. Aquí ya lo aprendimos, la oración y la Biblia. Tenemos que tomar parte de esa comunicación. El Señor nos habla a través de su palabra y así como Él nos habla, quiere que nosotros le hablemos a Él, ¿sí? Deben ir inseparables. Además también la Biblia nos enseña cuáles son los pensamientos que Dios tiene, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? De manera que nuestra oración esté relacionada con lo que Él quiere, ¿cierto? Lo que buscamos a través de la oración y la lectura de la Biblia es que todo lo que yo pida, que todo lo que yo quiera, sea un deseo que también esté muy ligada al propósito y al plan de Dios para nosotros, para cada uno de ustedes. Practiquemos la oración y veremos grandes respuestas. Debemos practicar la oración. Tal vez no nos sentimos capacitados, pero quien pone la oración en nosotros, quien pone la capacidad, no somos nosotros en nuestra inteligencia ni en nuestras fuerzas. Solo debemos disponernos, solo debemos entregarnos a Dios y el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado para eso, para capacitarnos, Él pondrá palabras cuando yo me dispongo a leer la Biblia. Él pondrá palabras cuando yo me dispongo a presentarme delante de Dios. Él pondrá palabras y pondrá razones para orar, pondrá palabras, articulará mi lengua para orar, ¿cierto? Y veremos grandes respuestas cuando ya comencemos a tener una relación estrecha, una relación privada y personal con nuestro Padre Celestial. La oración debe convertirse en un ritual sagrado, en un conjunto de palabras, en algo de lo que me siento orgulloso o en una necesidad personal. ¿Cuál es el propósito de la oración? Pedir, comunicarse, exaltar o recibir. Si oramos teniendo en cuenta la palabra de Dios, nos comunicaremos con nuestros propios pensamientos,
con los pensamientos de Dios, con nuestras propias palabras o nuestros propios deseos. La oración es una herramienta poderosa dada por el hombre, el Espíritu Santo, Jesucristo o Dios. Según Filipenses 4, 6, 7, ¿qué hace Dios con nosotros mientras ejercitamos la oración? Nos da sabiduría, nos da tranquilidad, nos da salud, hace milagros. Entonces, les invito a que respondan esta pequeña evaluación, y aquí también al final hay una pregunta que ustedes deben desarrollar. Yo les enviaré el link, aquí dejaré el link también en la descripción de este video para que ustedes hagan y llenen y respondan esta pregunta: ¿cómo crees que podría influir en los asuntos familiares, sociales y nacionales si oramos fervientemente? ¿Cómo creen que nuestra oración puede cambiar las cosas en nuestro entorno, en nuestra familia, en la sociedad, en mi barrio, en mi país, si oramos nosotros fervientemente por alguna situación, por alguna necesidad? ¿Sí? Entonces los invito a que respondan la evaluación y tendrán su nota inmediatamente. Bueno, aquí terminamos entonces la primera clase del curso de formación cristiana gratuita para ustedes. Hagan la evaluación y nos veremos en la segunda clase de este curso. Muchas gracias, Dios los bendiga rica y abundantemente.